brindarle algunos consejos para que ustedes puedan lograr finalmente una negociación efectiva con los bancos. Antes de empezar con los requisitos que el banco suele solicitar para la evaluación crediticia, quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones importantes, producto de la experiencia que he tenido a través de todos estos años como banquero. Por ejemplo, no son pocas las personas que piensan que el otorgamiento de créditos está basado en la garantía. Sin embargo, luego que terminemos esta presentación, seguramente todos ustedes van a entender mejor que el crédito se otorga basado principalmente en la confianza que genera el solicitante. Es decir, toda la evaluación que se hace, que es una evaluación integral, es una evaluación de 360 grados, apunta a determinar si la empresa y las personas que la gestionan son personas de confianza. Decía también de que no son pocas las personas que me dicen, oye, pero yo tengo una garantía que vale $1 millón, por lo tanto tengo derecho a que el banco o alguna otra entidad financiera me apruebe un crédito por ese monto. No necesariamente. Lo primero que tiene que ocurrir es que el solicitante califique por el monto que está solicitando y una vez que califica, efectivamente se considera, como dice al final, la garantía como un complemento importante. Es decir, para el banco, la garantía es una segunda salida. El banco le llama es un mejorador del riesgo. Esta garantía, normalmente bueno, más adelante vamos a ver qué tipos de garantías solicitan los bancos también, pero estas garantías, ¿por qué se piden y en cuándo se piden? Normalmente los bancos solicitan ya una garantía real, es decir, una garantía hipotecaria, por ejemplo, cuando las operaciones superan bueno, cada banco tiene su política, pero en promedio, a partir de los $100,000 o $200,000 de solicitud de crédito, ya el banco empieza a pensar en una garantía, sobre todo si la evaluación preliminar cualitativa y cuantitativa no ha sido lo suficientemente sólida. Es más, así la evaluación haya sido muy sólida y así la empresa sea muy grande, finalmente para montos mayores, es decir, 400, $500,000 o $1 millón o más, el banco siempre va a pedir una garantía, sobre todo para aquellas operaciones de mediano plazo. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que los indicadores económicos, financieros, cualitativos de la empresa puedan ser óptimos en el momento de la evaluación, en el camino, sobre todo en las operaciones de largo plazo, es decir, aquellas que superan el año, ¿no es cierto?, pueden ocurrir algunos factores imprevistos, factores exógenos, como por ejemplo la pandemia que nos está agobiando a todos y que fue un fenómeno que nadie esperaba. Entonces, hasta las empresas que tenían los mejores indicadores han visto en peligro su continuidad operativa. Es por esa razón que los bancos de todas maneras exigen una garantía real, una garantía hipotecaria, sobre todo cuando las operaciones son mayores y de todas maneras cuando la operación es de mediano plazo. Para operaciones de corto plazo, es decir, hasta un año, ya el tema ahí es más relativo. Es posible que la evaluación que se hace de la empresa sea suficiente para poder aprobar líneas sin garantías, dependiendo del monto y dependiendo del tipo de línea también, que vamos a ver más adelante. Creo que también es interesante compartir con ustedes un poco cómo piensan los bancos desde dentro. Es decir, cómo es la política crediticia, qué factores toman en cuenta los bancos para decidir si otorgan un crédito o no. Entonces, los bancos en general, si bien es cierto, cada banco tiene una política de crédito, pero hay cosas, hay aspectos, hay factores, como el que yo les voy a mostrar a lo largo de la presentación, que son transversales a casi todos los bancos. Es decir, si nosotros cumplimos a cabalidad la mayoría de condiciones que vamos a revisar hoy, la probabilidad de que nos aprueben las líneas que solicitamos son altas. Pero al revés,
si no cumplimos o tenemos algunos, como le llaman los bancos, factores de riesgo causales de rechazo, probablemente la operación nuestra no sea aprobada. Entonces, vamos a comentar un poquito cuáles son las operaciones de crédito que los bancos consideran como no deseadas. En primer lugar, los créditos cuya finalidad se sospecha o se conozca estén dirigidas a actividades consideradas ilegales. Asimismo, si el cliente tiene juicios penales, no se refiere a los laborales necesariamente, previos o vigentes que no hayan sido aclarados satisfactoriamente. Créditos a clientes con antecedentes negativos o de dudosa reputación. Es importante que ustedes sepan también que aparte de las centrales de riesgo que todos conocemos, es decir, Sentinel, es decir, todas las que ustedes conocen para no mencionar ninguna marca, cada banco suele tener un registro de antecedentes negativos. Es decir, si alguno de nosotros en algún momento del tiempo tuvo una mala experiencia, pero una experiencia en la cual a pesar del esfuerzo del banco por regularizar algún problema, no lo regularizamos, probablemente ese hecho va a quedar registrado en el historial del banco. A eso se refieren con antecedentes negativos. También es importante que al momento que ustedes sepan que al momento de evaluar un crédito, los oficiales de riesgo buscan en fuentes internas y fuentes externas también. Por ejemplo, también es una fuente de consulta Google, ¿cierto? Y si existe algún antecedente negativo ahí, o positivo también, que puede ayudar al final a darle peso a la operación. Créditos a empresas con socios y o gerencias no confiables o que hayan quebrado en negocios anteriores. Esto es bien importante porque sí suele aparecer, menos mal que no con mucha frecuencia, algunas personas que ya en el pasado pues han quebrado una, dos o tres empresas y después van declarándolas insolventes o en quiebra y después abren otra empresa, utilizan a terceros para no aparecer. Siempre el banco va a tratar la forma de encontrar a estas personas y si las detecta tengan la certeza de que el crédito no va a seguir adelante. Créditos a empresas que proporcionen información financiera, patrimonial o cualitativa falsa o poco confiable. Aquí hay dos posibilidades. O se actuó de mala fe, de tal manera que quise engañar al banco, o de repente mi sistema contable no es tan preciso y bueno, pues se me escapó el tema. Cualquiera de las dos posibilidades no son bien vistas por el banco. Ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante también. Continuamos con las operaciones de crédito no deseadas. Créditos a empresas que presenten pérdidas netas o patrimonio negativo en dos de los últimos 3 años de operación. Es decir, si su empresa presenta pérdidas netas o patrimonio negativo, es decir, ha acumulado tantas pérdidas a través del tiempo que terminó comiéndose incluso el patrimonio, el capital, probablemente la operación no camine hasta que dicho fenómeno se regularice. Créditos en legal y o clasificados como dudoso, pérdida o deficiente. Como la mayoría de ustedes seguramente sabe, a nivel del sistema financiero existen 5 categorías de riesgo. Esas categorías de riesgo son reguladas y son vigiladas además por la Superintendencia de Banca y Seguros. Les digo cuáles son. Créditos normales, créditos en problemas potenciales, créditos en deficiente, créditos en dudoso y créditos en pérdida. En teoría, los bancos no suelen ni siquiera evaluar una operación nueva para un cliente que está con una mala clasificación, es decir, a partir de deficiente hacia una clasificación peor, es decir, deficiente, dudoso o pérdida, no son sujetos de crédito. Salvo que haya alguna explicación muy especial que sería cuestión de sustentar muy bien con el banco. Por ejemplo, algún error que también puede pasar en la clasificación por parte de un banco, ¿cierto? Es decir, en teoría, los bancos solamente evalúan a clientes en normal y en problema potencial.
La probabilidad mayor de ser beneficiado con la aprobación de un crédito es cuando el cliente está clasificado en normal. Cuando está en problema potencial ya empiezan a mirarlo un poco más de lo normal. Seguimos. Créditos a sectores económicos de alto riesgo en los que el banco por política no desea participar. Más adelante vamos a ver una lista resumida de cuáles son esos sectores económicos que el banco considera son de alto riesgo. Continuamos, créditos a empresas en etapa de constitución, de cuya capacidad gerencial o de pago se dude o se desconozca, sobre todo lo referido a operaciones de mediano plazo. Normalmente los bancos lo que hacen es financiar y apoyar el crecimiento de las empresas, más no el nacimiento. Es decir, si yo acabo de formar una empresa y por más proyecto brillante que tenga, difícilmente un banco me va a aprobar una operación. ¿Por qué? Porque no tengo un historial y porque no va a tener o no tiene, por lo menos por ahora, no tiene evidencias o no va a tener evidencias próximas de qué tan bien o mal me va a ir con ese negocio. Entonces, pero sí, claro, si yo ya tengo un negocio en marcha y bueno, pido pues un crédito importante para formar otra empresa y la empresa que tengo, ojo con esto, la empresa que tengo genera flujos suficientes para soportar sus propias deudas más las deudas futuras de la nueva empresa, sí se podría evaluar. Finalmente, créditos a empresas intervenidas por SUNAT o Indecopi. En este caso, miren, si no hay una regularización previa y no hay una aclaración muy prolija de las razones por las cuales se llegó a esta intervención, las probabilidades de aprobación del crédito son prácticamente nulas. La razón no es muy complicada. Lo que pasa es que aprobarle a un crédito a una empresa que está intervenida por SUNAT o que está bajo el riesgo de ser intervenida por SUNAT, por ejemplo, tiene algunas cobranzas coactivas que no ha resuelto, significa para el banco un riesgo adicional porque si le apruebo el crédito, en cualquier momento puede venir un bloqueo judicial y la verdad es que se complica toda la operatividad del negocio, incluyendo el crédito que el banco dio. Pasemos a los sectores económicos de alto riesgo. ¿Por qué lo he puesto entre comillas el alto riesgo? Porque en realidad esta es una relación general, digamos, porque cada empresa que se encuentra en determinado tipo de negocio es una empresa, como ustedes bien saben, distinta. Entonces, podemos encontrar aquí algunas empresas que están incluidas como de alto riesgo, pero que de repente por sus particularidades sí puede calificar para un crédito. Es cuestión de encontrar la forma. Esto, repito, son recomendaciones más bien generales. A ver, los primeros sectores económicos que eh, están resaltados y están considerados coyunturalmente como alto riesgo por razones obvias. Esto ha sido producto de la pandemia y en este caso, como ustedes bien saben también, en particular estos sectores económicos han sido los más golpeados y lo que es peor, siguen manteniendo con un mayor nivel de incertidumbre que probablemente el resto de los sectores. ¿Cuáles son? Restaurantes, hoteles, agencias de turismo, entretenimiento y eventos masivos en general. Todos los demás son sectores de alto riesgo, entre comillas, siempre, que son los tradicionales, digamos. Tenemos, por ejemplo, pesca. Normalmente los bancos no son muy amantes de entrar en este tipo de negocios, sobre todo en infraestructura de embarcaciones, créditos de veda. ¿Por qué? Por la irregularidad que existe en el Perú de las vedas, y eso dificulta el poder hacer un flujo de caja certero que pueda garantizar que la fuente de pago llegue cuando debe llegar. Después tenemos el tema de langostinos y productos hidrobiológicos, que en el Perú, la verdad, han tenido épocas de bonanza, pero también de unas caídas, la verdad, bastante dramáticas. Entonces, los bancos prefieren ser muy conservadores con estos sectores. Tenemos después el sector construcción. Los bancos solo financian normalmente, digo normalmente porque repito, pueden haber casos especiales que bien sustentados podrían calificar, pero son la excepción, no la regla.
En el sector construcción solo financian proyectos de vivienda calificados por la unidad de crédito de la construcción. Es decir, cada banco suele tener su unidad especializada en este tipo de créditos y a través de ellos se puede evaluar este tipo de operaciones. Continúan en los créditos agrícolas. Los bancos normalmente, salvo pues evidentemente el Banco Agrario, pero los bancos normalmente tampoco son muy amantes, digamos, de aprobar este tipo de créditos. Es decir, normalmente no aprueban actividades ligadas a la agricultura, pero en lo que se refiere a la siembra, cosecha, todo eso. Sí podría ser, y de hecho que existen empresas que básicamente se dedican a la comercialización, y esas empresas sí evidentemente pueden ser evaluadas, ¿no? Los cultivos, los transitorios, papa y cebolla, y los permanentes, ¿no es cierto?, del café y todos los productos que ustedes ven ahí. Continuamos con los sectores de alto riesgo, las avícolas y sus dependientes. Otra vez, lo mismo que les dije hace un momento. Esta es una clasificación general, pero por ejemplo, ustedes me pueden decir, sí, pero yo soy una empresa que está relacionada al sector avícola y mis principales clientes son 2 o 3 de los comercializadores más grandes corporativos de aves del Perú. Oye, ¿cómo no te voy a evaluar? Por supuesto que sí, pero es un caso particular, como se lo dice, ¿no? Transporte, compra de vehículos de transporte de carga y pasajeros, también es un sector restringido. Distribuidores minoristas de automóviles y camiones, normalmente se canalizan a través de banca y consumo, donde se evalúa persona por persona. Comercio de electrodomésticos también es una actividad, digamos, restringida o de alto riesgo. Cooperativas, hoteles y casinos y juegos de azar. Continuamos. ¿Quiénes son o quién es un cliente que luego de la evaluación es considerado como no recomendado? En primer lugar, aquel que muestre un deterioro de su margen o índice de rentabilidad. Es decir, aquella empresa que, como vimos al inicio, oye, si tienes ya 2 periodos consecutivos o más con rentabilidad negativa, con pérdida, ¿no es cierto? El banco va a preferir esperar a que puedas revertir esa tendencia para volverte a evaluar. Peor aún, si esas rentabilidades negativas o esas pérdidas que se han ido acumulando se han comido, digamos, o ha pulverizado tu patrimonio y te ha convertido en una empresa con patrimonio negativo. Otro indicador que no es aceptado por los bancos, un déficit muy severo de capital de trabajo. Es decir, que el cliente tenga una razón circulante menor a 1. Esto también es relativo, ¿no? Porque hay algunos segmentos o algunos giros económicos donde por naturaleza el déficit de capital de trabajo es permanente, digamos. Pero, otra vez, estaríamos frente a un caso excepcional. También es observada la empresa si es que no genera utilidad operativa. Es decir, dentro del estado de pérdidas y ganancias, si la empresa ya está generando pérdidas operativas, lo más probable es que si no hay una explicación razonable, contundente, sólida a ese resultado, la operación no camine más, por lo menos hasta que se revierta esa tendencia. El otro indicador que hace que un cliente sea no recomendado es cuando mantenga un nivel de deuda o apalancamiento elevado. ¿A qué se refiere? Bueno, también depende del giro del negocio, pero regularmente los bancos cuando encuentran a un cliente que tiene un ratio de deuda versus patrimonio mayor a 2, ya empieza a mirarlo con lupa, ya empieza a preocuparse y ya empieza evidentemente, a revisar un poco más los demás indicadores. Finalmente, no son recomendadas aquellas empresas cuyos accionistas o administración sea poco confiable o capaz. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que los accionistas o los gerentes tengan, pues, como ya vimos hace un momento, malos antecedentes en el sistema o en el archivo interno de los bancos, o tal vez que también tengan algún antecedente de haber, pues, participado, sobre todo en el caso de los administradores o gerentes,
de algunas malas gestiones en empresas anteriores. ¿Qué es este cuadrito un poco extraño que estamos viendo ahora? Me pareció importante que todos nosotros nos vayamos familiarizando con el sistema de segmentación de clientes. ¿Qué significa esto? Como ustedes saben, o probablemente la mayoría de ustedes saben, en los bancos existen varios segmentos de clientes. ¿De qué depende? Es decir, uno es el segmento PYME, donde están las empresas más pequeñas. Otro es el segmento banca de negocios, eso significa la BN, donde están ya las empresas un poco más medianas, un poco más maduras. Después viene la banca empresas, que es la BE, y viene además un segmento adicional que no aparece aquí, que es la banca corporativa. ¿Cómo hacen los bancos para posicionar a una determinada empresa en alguno de estos segmentos? En PYME, en banca de negocios, en banca de empresas o en corporativa. Toma en cuenta estos indicadores. El volumen de venta que tiene esa empresa, la informalidad administrativa que tiene la empresa y la complejidad media de sus necesidades. ¿A qué se refiere con complejidad? A el número de productos y la sofisticación de los productos que esta empresa requiere. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa que solamente está en el mundo PYME, por ejemplo, y solamente necesita la tarjeta solución o la tarjeta revolving que suelen ofrecer los bancos y con eso están no satisfechos tal vez, pero sí pueden manejarse operativamente sin problemas, es un nivel de complejidad pequeño, digamos, ¿no? Pero si ustedes son una empresa que, por ejemplo, ya tiene operaciones de comercio exterior, que participa en licitaciones, en el caso de comercio exterior, por ejemplo, ya van a requerir cartas de crédito, créditos de exportación, de importación. En el caso de licitaciones van a requerir cartas fianzas, van a querer, por ejemplo, hacer alguna inversión en activos fijos importantes, no sé, comprarse una oficina, construir su local, una planta, comprar maquinaria importante. Entonces, van a requerir un nivel de complejidad media. Si ustedes lo que requieren ya son unos 5 o 6 productos de todos los que el banco le puede ofrecer o más, y ahora vamos a ver un poco en detalle cuáles son los productos que los bancos ofrecen en general, pero si ustedes necesitan ya más de 5 o 6 productos, se podría considerar como una empresa de complejidad media. Entonces, como ustedes ven, ahí también hay niveles de ventas, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes son una empresa que tiene un nivel de ventas hasta de, por ejemplo, no sé, 4 o 5 millones de soles y están en el mundo PYME, podría valer la pena que evalúen la posibilidad de pasar a otro segmento. ¿Y por qué es tan importante el tema de la segmentación? Y por eso es que estoy conversándolo con ustedes. Porque no es poco frecuente que empresas que tienen volúmenes de ventas de 5, 6, 7, 10, hasta 20 millones de soles al año, que no tienen un nivel de informalidad alto, ¿no es cierto? Y que no son muy complejos en sus requerimientos, se encuentran segmentados hoy en día en el mundo PYME. ¿Y cuál es el problema con eso? Que están en un segmento que no le corresponde. ¿Y cuál es el riesgo? Que cuando ustedes requieran alguna facilidad, como por ejemplo, y me acaba de pasar, les comento un caso que me ocurrió hace poco con un cliente nuestro. Esta es una empresa que factura 10 millones de soles al año y de repente requirió hacer una importación para poder atender a un cliente suyo en Perú. Y resulta que se encontraba segmentado, a pesar de tener el volumen de ventas que le menciono, estaba segmentado en el mundo PYME. Entonces, la persona se acerca donde su funcionario le dice, necesito una carta de crédito para importar una mercadería. Y la respuesta fue, no te puedo atender. Es más, esta empresa, para poder, porque también participan en licitaciones, tenía en el mundo PYME cartas fianzas que garantizaban los procesos en los que estaban trabajando,
pero PYME le dijo, sí te puedo atender, pero con 100% de garantías líquidas. Y el cliente, como no tenía más remedio que participar, porque podía perder la operación, pues tuvo que aceptar. Nos buscó y finalmente pudimos pasarlo a banca de negocios, reunía los requisitos de ventas y todos los demás que ustedes ven, y finalmente pudimos conseguir una aprobación de líneas de cartas fianzas, de cartas de crédito, y logramos reducir el nivel de garantías líquidas del 100% al 20%. Otro caso más. Teníamos, bueno, hace poco también tuvimos un cliente con un volumen de ventas de casi 30 millones de soles al año. Y esa empresa quería hacer una inversión importante para una ampliación de su infraestructura, ampliar sus edificios, sus oficinas, qué sé yo. Y requería de un crédito de 20 millones de soles. Evidentemente y estaba mal segmentado en el segmento PYME en un banco. Evidentemente, cuando el cliente en primera instancia le consultó la operación a su funcionario, el funcionario simplemente le dijo, esas cifras pues escapan largamente a lo que yo te puedo brindar. Pudimos hacer coordinaciones con los bancos y en uno de ellos se pasó no solamente no a banca negocios, sino se pasó de frente a banca empresas y finalmente se le aprobó el crédito que el cliente necesitaba y ahora ya pertenece a la banca mayorista. Entonces, una cosa importante también, ustedes ven en este cuadro niveles de ventas, pero por favor, tómenlos de manera puramente referencial. ¿Por qué? Porque cada banco tiene su propio sistema de segmentación de clientes. Tan es así que un cliente puede estar, sobre todo para aquellos clientes que tienen cuentas en varios bancos a la vez, pero ese cliente puede estar en un banco en el segmento PYME, en otro banco en el segmento banca de negocios y en otro banco en el segmento banca empresas. ¿De qué depende? De la segmentación que tenga cada uno de los bancos, de los criterios que utilice y también de lo proactivos que sean al momento de hacer una segmentación efectiva. Lo que sí les recomiendo es que ustedes, si tienen ya volúmenes de ventas, por ejemplo, de unos 5 millones de soles al año, no tienen un nivel de informalidad muy alto, ¿no es cierto?, administrativo, y no requieren necesidades o productos muy complejos y están en PYME, sí podrían legítimamente hablar con su funcionario y decirle, oye, ¿qué posibilidades tengo de que me traslades a banca empresas? Y lo mismo podría pasar con un cliente que actualmente está en banca de negocios, pero tiene un nivel de facturación pues ya de 30, 40 millones, requiere 20 o 30 millones de soles y está en banca de negocios. Conversen con su funcionario, asesórense y pregúntenle si podrían calificar para pasar a banca empresas. Porque al hacerlo van a conseguir no solamente mayores facilidades crediticias, sino también mejores condiciones. Es decir, conforme uno va escalando en el segmento en los bancos, va teniendo siempre mejores condiciones. Es decir, los procesos de evaluación son un poco más flexibles, ¿no es cierto? No quiero decir relajados, estoy hablando de flexibilidad racional, ¿no es cierto? Pero le dan al cliente la oportunidad de que explique mejor cuáles son las razones por las cuales considera amerita tener el crédito, pero además, algo importante, conforme van aumentando o escalando en los segmentos, van teniendo mejores condiciones, por ejemplo, en términos de tasas, ¿no es cierto? Es conocido por casi todos que un cliente de banca corporativa tiene tasas mucho más cómodas que uno de banca empresas y el de banca empresas tiene mejores tasas que el de banca negocios y el de banca negocios mejores tasas que el cliente PYME. Seguimos con el tema. Tipos de financiamiento bancario. ¿Qué productos existen en el mercado? Ese es un poco el comentario que hicimos hace un momento y ahora en la siguiente lámina vamos a poder ver un poco al detalle los principales productos que los bancos en general ponen a disposición de sus clientes.
Pero también me pareció importante conversar un poquito de otros aspectos. Por ejemplo, ¿cuánto pedir? Es decir, ¿cuánto tengo yo que decirle al banco cada vez que necesito un financiamiento? Mi recomendación es no pidan ni más ni menos de lo que ustedes realmente necesitan. ¿Por qué lo digo? Porque existen varios prejuicios, varios mitos. Uno de ellos es el decir, no, yo mejor pido 100 aunque solo necesito 50 para que me lo rebajen y termino en 50. Eso es un riesgo innecesario que están corriendo. ¿Por qué se los digo? Porque el banco tiene formas y esas formas de calcular cuánto es lo que realmente ustedes necesitan para cada tipo de financiamiento van a salir de la misma información que ustedes presenten. ¿Qué tipo de producto solicitar? Para eso vamos a ver ahora los tipos de financiamiento que existen y qué condiciones solicitar. Las condiciones también son muy importantes. Una recomendación de oro, una regla de oro. Nunca pidan un financiamiento de corto plazo para financiar una obra o una compra o alguna inversión de largo o mediano plazo. Eso es realmente dispararse a los pies. Es confiar demasiado en la buena suerte y tarde o temprano vamos a tener que pagar la factura. Y finalmente, una recomendación muy importante, siempre que nosotros pidamos un crédito al banco, tenemos que tener muy claras cuáles son las fuentes de pago que van a permitirnos repagar ese crédito. Los tipos de financiamiento, estos básicamente son los principales créditos que ofrecen todos los bancos del sistema. Este es un tema incluso universal. ¿Y qué sucede? Que cada banco o los bancos tienen financiamientos por tipo o por familias, por tipo de financiamiento o por familias. Es decir, tenemos financiamientos para capital de trabajo, ahí tenemos los pagarés, adelantos en cuenta. El adelanto en cuenta es un producto que se conoce poco, pero es un sustitutorio del sobregiro, que como ustedes saben, el sobregiro es uno de los productos más caros que existen en el sistema. Solamente deberían de utilizarse en casos muy extremos, porque son carísimos. La tasa de interés puede superar el 100% al año fácilmente. Y además no es recomendable porque deteriora el rating. Tarjeta de crédito empresarial. Después tenemos la familia de financiamiento electrónico de documentos. Es decir, se financian electrónicamente compras y también ventas. Y después viene la familia de financiamiento de ventas, donde el producto más conocido es el descuento de letras, es decir, yo obtengo liquidez inmediata por la letra que dejo, que es muy parecido pues al descuento de letras o facturas también, ¿no? Muy conocido el factoring también, que es una operación que cada día toma más auge. Hay también un financiamiento electrónico de documentos para compras del exterior, por ejemplo. Importaciones negociar, esto se refiere a las cartas de crédito. Como todos sabemos, es un instrumento financiero que se utiliza cuando uno quiere tener mayores niveles de seguridad ante una importación que quiere realizar. También se financian exportaciones, preembarque y posembarque. La familia de cartas fianzas para poder garantizarlos frente a en una licitación que ustedes quieran, en la cual ustedes quieran participar con el Estado. Y finalmente las operaciones de mediano plazo, que básicamente son el arrendamiento financiero o el leasing. También existe una figura parecida que se llama el leaseback. Y la operación de un préstamo de mediano plazo. Estas dos últimas, como repito, nos van a permitir financiar operaciones de inversiones a mediano y largo plazo. La información que brindemos a los bancos, y ya vamos entrando un poco de lleno a lo que nosotros queremos tocar en el día de hoy. La información tiene que reunir tres características fundamentales. Tiene que ser oportuna, es decir, si yo me demoro en presentar una operación o me demoro en presentar las preguntas adicionales que el banco me hace, el banco lo puede tomar con que no tengo mucho interés o mucha urgencia porque resuelvan mi caso. Y eso podría generar que los periodos de evaluación y atención final se alarguen innecesariamente.
La información tiene que ser confiable porque si, por ejemplo, como se mencionaba páginas atrás, si se detecta que la información que el cliente me brindó no era exacta, por ejemplo, por un lado me dice que vende 1.000.000 de soles al año y por otro lado me dice que vende 500, evidentemente en alguna de las dos, en alguno de los casos me está mintiendo, o de repente en los dos. Y eso, lo único que genera, y ojo, este tipo de información inexacta, como ya vimos hace un momento, se puede generar por malas prácticas, ¿no es cierto? O por un descuido. Entonces, de las dos formas, estamos cometiendo un error que al final nos puede costar que el banco empiece a dudar de nosotros. Y recuerden lo primero que dijimos en esta presentación. Las operaciones se aprueban basadas en la confianza que genera el cliente. ¿Ok? Finalmente, la operación tiene que ser coherente. Es decir, yo no puedo ir al banco a pedirle una operación de, no sé, capital de trabajo cuando presento un balance y mi liquidez está pues exageradamente boyante durante los últimos años. O sea, me sobra la plata y yo vengo a pedir capital de trabajo. Evidentemente el banco te va a decir, oye, ¿para qué lo quieres? O de repente vengo a pedir un pagaré de inventarios al banco y cuando veo la rotación de mis inventarios es lentísima y mi nivel de inventarios es súper alto. La pregunta es, ¿para qué quieres más inventarios si con lo que tienes no puedes? Digiere lo que tienes y después conversamos. La evaluación crediticia que realizan los bancos para determinar viabilidad de una solicitud básicamente es integral, primero que nada, y por eso es que esta conversación inicial que estamos teniendo con ustedes pretende abarcar 360 grados todo lo que el banco mira al momento de evaluar un crédito y aprobarlo o no. Una parte es la evaluación cualitativa y otra parte es la evaluación cuantitativa. Las dos son iguales de importantes. Ojo con esto. Hay muchas personas que piensan que porque tienen un balance sólido, ya la hicieron. Y de repente resulta que el banco le dice, ¿sabes qué? No califica. Si tú le dices, oye, pero si mira mis ventas que están volando, mi utilidad es una cosa espectacular. Sí, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, tienes malos antecedentes o, por ejemplo, hemos encontrado con información que no ha sido suficientemente aclarada y finalmente el banco ha decidido no aprobar tu operación. Aquí está un poco más al detalle de qué va cada uno de los aspectos. Información cualitativa, ¿a qué se refiere? Revisión de referencias negativas, el carácter del cliente o el carácter, como le llaman en el banco. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, más adelante. Información básica, Infocorp, SBS, interfaz gráfica, que es una información interna de los bancos. La información cuantitativa, bueno, lo que la mayoría de ustedes conocen, los principales estados financieros, el balance, estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja. ¿Qué ratios son los más importantes? Liquidez, solvencia, endeudamiento y actividad. El carácter. ¿Por qué me pareció importante que nos tomemos un tiempito para revisar este tema? Porque un cliente con mal carácter, y no se está refiriendo a otra cosa que a la reputación que tienen las personas que están detrás de la empresa. Eso es muy importante para los bancos. Se refiere cómo el banco te percibe desde el punto de vista de tu credibilidad y confiabilidad. Es una percepción sobre las personas. Por eso es que es importante que cuando presentamos una operación de crédito, no solo la empresa tiene que estar limpia en las centrales de riesgo, sus principales accionistas también. Porque podría pasar que una empresa esté impecable en todos los aspectos, pero su principal accionista, por ejemplo, esté en pérdida en el sistema o estuvo en pérdida en el sistema y no lo solucionó. Ese hecho puede hacer que la operación se detenga y no va a seguir siendo evaluada hasta que no se resuelva a satisfacción. Algunos factores importantes para que este carácter sea bien percibido por los bancos. El cumplimiento histórico de las deudas. Eso es muy importante. Dentro del banco con el que ustedes trabajen o fuera de él. O sea, no, es decir, si yo estoy con el banco X y aquí estoy pagando bien,
no es suficiente para que el banco X me apruebe crédito si es que yo estoy mal en el banco Y o en el banco Z. Otra cosa importante es el cumplimiento de compromisos, que los bancos le llaman covenants. Por ejemplo, podría ser que el banco, después de evaluar una operación, le dice, mira, te voy a aprobar la operación, pero con ciertas condiciones o covenants. Por ejemplo, que no te endeudes más, que no tomes más deuda, porque la deuda con la que estás trabajando ya está al límite. O, por ejemplo, tu nivel de capital es muy bajo, es decir, tu posición patrimonial es muy débil. Necesito que me hagas una ampliación de capital de por lo menos tanto, en tal plazo. Y que es importante que si nos comprometemos, lo cumplamos. Porque la próxima vez que nos revisen una operación, van a tomar en cuenta esto. Finalmente, y no menos importante, la capacidad de gestión. Esto es importantísimo. Siempre el banco pregunta, ¿qué tanto conocen los gerentes del negocio? ¿Cuál es la experiencia anterior? Los dueños, ¿cuántos años están metidos en el negocio? ¿Qué línea de sucesión tienen? De tal manera de que si pasara algo en el camino, está garantizada la permanencia de la empresa en el tiempo. Eso también es muy importante. ¿Por qué es importante presentar a los bancos información suficiente y adecuada para la evaluación? Primero, porque optimiza los tiempos de evaluación, evitando reprocesos innecesarios y, por tanto, permite obtener un mejor tiempo de respuesta. Ojo, una operación de crédito empieza a ser evaluada cuando el cliente, es decir, nosotros, cumplimos con presentar el 100% de los papeles, de la documentación, de la información que el banco me pidió. Lo digo porque muchas veces empezamos a enviar la información de a poquitos y decimos para que vayas avanzando. Les cuento que el funcionario de riesgos no va a mover un dedo si no tiene completa la información. Periodo de respuesta de un banco promedio, ustedes lo saben, antes de la pandemia, entre 3 y 4 semanas. Con la pandemia se han alargado los tiempos y están llegando hasta fácilmente 2 meses para que los bancos respondan. Las razones, bueno, ya en otra ocasión las conversaremos. Segundo, genera una mejor impresión desde el inicio. Recuerden, la confianza, la buena impresión es muy importante y esta buena impresión tiene que ser desde el comienzo, porque si nosotros empezamos a generar dudas en el banco, es más difícil después convencer al cliente de que somos gente honorable o gente eficiente. Y finalmente, incrementa la probabilidad de éxito de la solicitud, pudiendo lograr además condiciones preferenciales en términos de tasas, comisiones, plazos. ¿A quién no le gusta tener lo que dice en esta línea? Es decir, oye, aprobadas mis solicitudes como las pedí y además con tasas preferenciales, los mejores plazos y comisiones. El mundo ideal. Para eso tenemos que trabajar. ¿Cuál es la información? Esto lo voy a pasar rápido porque la mayoría de ustedes ha pedido a un crédito, probablemente lo esté pidiendo. Declaraciones juradas de los 2 últimos años normalmente. Y el balance y estado de ganancias y pérdidas de situación, el último que se tenga. Es decir, si ustedes están con una antigüedad no mayor de 3 meses. Es decir, si están pidiendo un crédito en julio, van para atrás 3 meses, junio, mayo, abril, y pueden trabajar con un balance de abril hasta de marzo de repente, ¿no? Pero las declaraciones juradas y los estados financieros de todas maneras. ¿Qué más? Los 3 últimos PDTs que tengan, los cronogramas de deudas actuales. Esto es muy importante, sobre todo si ustedes están pidiendo más créditos de largo plazo. Al banco le interesa saber, oye, cuánto tiene ya de deuda contraída. El formato IBC, que es la información básica de clientes, que por favor, acá viene otra recomendación. Denle mucha importancia a este formato, después lo vamos a ver rapidito, pero en este formato los bancos, por exigencia además de la SBS, registran información valiosa de ustedes y de su empresa, que al final toman en cuenta para cruzarla con el resto de información que ustedes van a presentar. Finalmente, una breve presentación, reseña de la empresa y resaltado. Por favor, siempre resalten sus ventajas competitivas. ¿Qué fortalezas tiene su empresa? Por ejemplo, mi empresa es una empresa que produce y comercializa productos exclusivos. Por ejemplo, mi empresa es una empresa líder en su rubro, que ocupa los 2 o 3 primeros lugares del ranking en mi rubro.
La cartera de clientes que tengo es de primer nivel, son corporativos. Los contratos con empresas, yo tengo contratos con empresas corporativas a 2 o 3 años que me avalan. Todas esas son fortalezas que es bien importante destacar frente al banco porque el ejecutivo comercial las va a utilizar y las va a hacer mucho cuando él tenga que convencer a la gente de riesgos sobre la viabilidad de su operación. Para solicitudes que contengan operaciones de mediano plazo, es indispensable presentar un flujo de caja. Es decir, no van a evaluar ninguna operación de mediano plazo si no viene acompañada con un flujo de caja que además contemple el número de años que ustedes están pidiendo. Por ejemplo, si ustedes quieren un financiamiento de mediano plazo o un leasing para comprar un nuevo local y lo quieren a 5 años, tienen que presentar un flujo de caja para los próximos 5 años. Rapidito, hablamos de la información básica del cliente. Yo les decía que por favor le tomen mucha atención al llenado de esta información, que además es una declaración jurada. Al final ustedes van a tener que firmar en señal de que la información que están consignando es fidedigna. Pero además, les decía también que es muy importante porque acá, por ejemplo, de aquí el banco saca quiénes son los accionistas y gerentes y empieza a investigar a cada uno de ellos, a ver si no están con archivo negativo, no tienen malos antecedentes. ¿Qué más ve el banco con esto? ¿Qué líneas de negocio tienen? ¿Quién es su principal competidor? ¿Qué activos tienen para ver qué tan sólida es? Por ejemplo, les llama la atención mucho a una empresa que tiene, oye, yo tengo 20 años de existencia ya, ¿y cuál es tu nivel de activos? No tengo. Oye, ¿y dónde está toda la fortuna que se supone has ido acumulando? Porque has tenido muchos años buenos. Y hay muchas empresas que, por ejemplo, sus activos los tienen a título personal. Si ese es el caso, hay que decirlo. No pasa nada, hay que decirlo. Porque si no lo comentamos, al banco le empiezan a entrar dudas. ¿Qué activos tenemos asegurados? Por ejemplo, si somos una fábrica que comercializa productos altamente inflamables, tenemos que tener un seguro de todas maneras, a pesar de que yo sé que a las compañías de seguro no les gusta mucho asegurar ese tipo de muebles, pero ese tipo de negocios, pero existen, existe la posibilidad. Política de compras, política de ventas. ¿Por qué es importante? Porque yo voy a poner aquí realmente cuánto vendo al crédito, con qué plazos y qué sé yo. Y eso el banco lo va a cruzar con mis estados financieros para finalmente determinar qué líneas me va a aprobar. Cuenta de los estados financieros, bueno, ahí están los principales indicadores, ustedes los conocen bastante bien y también evidentemente los van a cruzar para ver si coinciden con los estados financieros que presentemos. Finalmente, la relación patrimonial del socio fiador. De todas maneras, casi todas las operaciones tienen que ir con la fianza solidaria del socio mayoritario o de los socios mayoritarios. ¿Y qué se ve aquí? El patrimonio que tienen los socios. ¿Por qué? Porque alguna eventualidad el banco podría ejecutar estas garantías vía un juicio por fiador solidario, ¿no? Información cuantitativa. ¿Cuáles son los principales indicadores económicos financieros que el banco revisa? Me parece importante comentarles, hace un momento decíamos que si hacemos una generalización de lo que los bancos evalúan, son dos aspectos. El aspecto cualitativo, que lo hemos procurado de desmenuzar lo más que nos permite el tiempo limitado que tenemos, y la otra es la información cuantitativa, en la cual vamos a hablar un poco menos también por razones de tiempo, pero vamos a hablar de los principales indicadores. Pero quiero decirles además que no se preocupen porque vamos a tener a partir del próximo martes un consultorio financiero crediticio, el cual va a estar a mi cargo. Se va a dictar todos los días martes, como hoy, de 3 a 5 de la tarde. En ese consultorio vamos a tener la oportunidad de aclarar todas las dudas que ustedes pudieran tener, todas las consultas que ustedes tuvieran a bien hacer y todos los casos, por más complejos que sean,
para tratar juntos de encontrarle soluciones y lograr los objetivos que es, como dijimos al inicio, tener pues aprobaciones en las líneas que ustedes necesitan y en las condiciones que ustedes requieren. Hecha la aclaración, bueno, y además al final también les voy a dejar mis coordenadas para que me puedan ubicar en cualquier momento. Volviendo al tema de la información cuantitativa, los principales indicadores económicos y financieros que ve el banco y que por ninguna razón podrían estar mal, porque eso podría ser una causal de rechazo. En primer lugar, el déficit de capital de trabajo. Ya lo vimos. Una razón circulante es menor a 1, el banco te dice, salvo que esté bien explicado y bueno, a ver, ¿a qué me refiero? A ver, me estoy refiriendo a una empresa que venga con un déficit de capital de trabajo importante y permanente, porque no es un delito tener en determinado periodo de tiempo un déficit de capital de trabajo, porque precisamente hay 1000 razones que lo pueden explicar. Por ejemplo, mira, yo tengo cobranzas que se me han retrasado un poco, pero los deudores son clientes corporativos que no van a dejar de pagar. Y eso ha hecho que mi caja se vuelva negativa. Ok, te presto para que puedas cubrir ese déficit de capital de trabajo. Otro ejemplo, oye, las letras están, mis facturas no se están pagando por la misma razón que la pandemia, no sé qué. Ok, pero ¿quiénes son los aceptantes? De primer nivel. Ok, es cuestión de tiempo, dale, vamos adelante, no hay problema, te doy un financiamiento, te doy un factoring o un descuento de letras o facturas. El ratio de eficiencia, decíamos hace un momento, si tenemos de manera constante pérdidas operativas, por lo menos en los 2 o periodos o más, ya la cosa, el banco definitivamente va a decir, mira, yo no puedo seguir adelante hasta que no reviertas este indicador. Y eso probablemente signifique que el nivel de EBITDA sea inadecuado para el giro del negocio. El otro factor, que el endeudamiento sea elevado, ya lo vimos hace un momento, cuando el endeudamiento patrimonial, es decir, el nivel de deuda total que tengo versus el patrimonio que tengo supera el 2, ya el banco empieza a preocuparse. ¿Ya? Es más, hay bancos que son más ácidos todavía y a partir de 1,5, ya, mira, dependiendo del giro que tenga, ya te empiezo a mirar con un poco más de detalle. En cuanto a nivel de actividad, oye, si tienes una lenta rotación de inventarios, es decir, tienes un inventario de más de casi un año, ¿no es cierto? Y tus ventas no levantan, ya el banco se preocupa, salvo que tengamos alguna explicación razonable que lo justifique, que también puede existir. Por ejemplo, una empresa que comercializa prendas de vestir y una de sus ventajas competitivas y es exitoso porque maneja una amplia gama. Eso lo obliga a mantener inventarios normales a los que puede mantener cualquier otra empresa que no sigue la misma estrategia. Finalmente, flujo de caja insuficiente, índice de cobertura de deuda menor a 1.2. ¿Qué es este índice de cobertura? Este indicador sale del flujo de caja y lo que significa en términos simples es la capacidad de generación de caja que tiene la empresa para honrar sus compromisos en cada periodo. Si esa capacidad es menor que 1.2, ya el banco se empieza a preocupar. He visto operaciones que hasta con 1 de índice de cobertura, con miras a mejorar, se han podido probar. Pero repito, si el indicador es de menor a 1.2, ya las cosas se ponen un poco más complicadas. Las garantías. Bueno, la mayoría de ustedes saben, estas son las que existen. Las garantías, las primeras son las que el banco les encanta, las autoliquidables, depósitos, certificados bancarios, fondos mutuos, acciones blue chips, etc. Las hipotecas en segundo orden de prioridad. Las prendas, ustedes pueden decir, oye, yo tengo una maquinaria que es de fácil realización, entonces podría ser evaluado y aprobado por el banco. Pero recuerden, las garantías se ven al final de la historia, cuando ya la evaluación cualitativa y cuantitativa fue favorable para su empresa.
También tenemos warrants de productos de rápida realización, commodities, la mayoría sabemos que son commodities, el café, por ejemplo, minerales, harina de pescado, todos aquellos productos que sean de fácil realización. Standby letter of credit, ¿no es cierto? Esto es una especie de carta fianza que viene garantizada por un banco del exterior. Si la obligación que está garantizada por este standby no se paga, se ejecuta el standby. También son bienvenidas las cartas fianzas emitidas por bancos de primer orden, cobranzas de exportación, cartas de crédito, emitidos evidentemente por bancos de primer orden, fideicomisos, y los fondos de garantía COFIDE, como los que ustedes conocen, han estado muy de moda, Cetimex, Crecer, por ejemplo. Y finalmente las garantías personales, que básicamente son las fianzas solidarias y los avales. ¿Cuál es la diferencia? Se afianzan contratos y se avalan títulos valores. Por ejemplo, un pagaré o qué sé yo. Cualquier título valor que tenga que ser avalado o tenga que contener la firma del aval, se considera de esa forma. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Aquí están los datos de contacto, mi teléfono celular, WhatsApp, el teléfono de nuestra directora comercial y estamos, como les dije hace un momento, a su entera disposición para poder absolver las consultas que ustedes consideren necesarias. Y no se olviden que a partir del próximo martes de 3 a 5 los esperamos con muchísimo gusto para poder conversar acerca de el caso particular que ustedes pudieran presentar, que por limitaciones de tiempo hoy y también por un tema de confidencialidad, yo creo que las vamos a poder abarcar de manera mucho más cómoda en esas reuniones de los días martes. Así que eso es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención y su participación. Y si tuvieran algunas preguntas, con mucho gusto se las voy a absolver. Gracias, señor Carlos. Sí tenemos algunas consultitas que nos han hecho los socios. A ver, el señor García nos consulta cuál es la tasa de interés ideal, considerando la tasa que brindó Reactiva Perú. Gracias, señor García, por la pregunta. La tasa de interés ideal es la tasa con la cual el cliente se sienta más cómodo. A ver, es una pregunta difícil de responder. Como todos sabemos, la tasa de interés depende de manera directa del riesgo implícito. Teniendo en cuenta que las tasas, voy a intentar hacer una comparación a pesar de que es un tema bien opinable, ¿ah? Y después le voy a explicar por qué. Si nosotros tomamos como referencia las tasas que se otorgaron vía reactiva, que en algunos casos han ido desde el 1,5 al 2%, lo que les puedo garantizar es que esas tasas probablemente no se vuelvan a repetir en la historia, porque están, como quiera que están subvencionadas y están respaldadas con garantía del Estado, es que se ha permitido de que las tasas sean tan bajas. Pero en la práctica, haciendo cálculos gruesos, esas tasas no alcanzan a cubrir el costo operativo que tienen que enfrentar los bancos. Entonces, sobre todo para los niveles de riesgo que tienen que enfrentar. Ahora, recuerda usted que hablamos de varios segmentos. Yo le podría hablar que un crédito promedio normal, sin hablar ya del crédito reactiva, en el segmento PYME puede girar alrededor del 20 al 30%. Una tasa promedio en el mundo de banca de negocios, repito, promedio, porque cada historia es una historia diferente. Hay muchos factores que influyen para que finalmente se determine la tasa. Y por eso es que es muy importante, señor García, su pregunta, porque me va a permitir hablarle de que hay un indicador que los bancos utilizan que se llama el rating. Ese rating se construye en función a toda la información que nosotros le presentamos y en función al comportamiento de pago que hemos tenido. Por eso es que yo le decía que cuando uno se porta bien, cumple sus compromisos y va a tener por ende un buen rating y por lo tanto una tasa menor que una persona que ha tenido un comportamiento no tan regular. Entonces, volviendo a su pregunta,
una tasa de banca de negocios en promedio puede fluctuar dependiendo del tipo de producto, además, porque cada producto tiene tasas diferentes y además las tasas pueden variar dependiendo de los montos. Una operación más grande puede negociarse mejor en términos de conseguir menores tasas y comisiones, pero si usted me pide un promedio, pero muy promedio, podemos hablar en banca de negocios de tasas entre 8 y 10%, más o menos. En banca empresarial usted podría encontrar, evidentemente, conforme vamos subiendo en la escala, vamos disminuyendo el riesgo, como ya se irán dando cuenta, pero en banca empresarial la tasa podría fluctuar entre 5 y 8, y en banca corporativa probablemente podría encontrar 3,5 hasta 6, más o menos ese rango. Pero repito, es muy difícil responder a su pregunta porque intervienen muchas variables para que el rating finalmente diga, es más, el rating lo que le dice al funcionario es un rango de tasas sobre el cual se puede mover. Ese rango, el funcionario lo utiliza con su cliente y van negociando las tasas, hasta encontrar un punto que, como le dije al final, deje lo más satisfecho posible al cliente. Gracias.